Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa el día de hoy es el primer rey de Israel. Hablando cronológicamente, el pueblo de Israel recordaría a David como el gran rey David, pero Samuel fue el primero. Fue un ministerio muy especial. A mí me recordó que Dios llamó a Ciro mi siervo Ciro. Ciro no fue llamado, no tuvo una experiencia mística en que Yahvé le dijera, quiero que libertes a mi pueblo. No sabemos, puede ser que haya habido algo que la Biblia no nos relate en la experiencia de Ciro. Sin embargo, así como él, también vemos a Saúl. Dios le dijo a Samuel, úngelo como rey, pero no hubo una preparación previa, aparentemente no hubo un llamamiento especial. Sí hubo cierta experiencia mística posterior a la unción de Saúl. Vamos a leer primero de Samuel capítulo 8, versículo 4. Israel pasaba por una crisis. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Bueno, Dios usó y llamó a Samuel, un líder en esta etapa de transición en la historia de Israel. Samuel, le predicamos la semana pasada, él fue el último juez, él ungió al primer rey y al segundo rey en Israel. Pero los hijos de Samuel no nos hablan de su experiencia cristiana, religiosa, espiritual. Es posible que no hayan tenido un llamamiento personal y que el sacerdocio que ejercieron fue simplemente porque eran hijos de Samuel. Bueno, el pueblo pasó a otra etapa como nación. Etapa natural, no sé. Lo cierto es que yo veo una crisis por la que pasó Israel. Samuel envejeció. Sus hijos no andaban en los caminos de Samuel, en los caminos de Dios. Entonces había carencias espirituales. El pueblo las sentía. Pero se les ocurrió una solución. No consultaron a Dios, no buscaron lo mejor. Vieron a las demás naciones que tenían reyes y dijeron, ellos tienen continuidad, nosotros no, vamos a hacerle como ellos. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, desecharon a Dios. Dios le dice a Samuel, te desecharon a ti como a mí me han desechado. Y Dios les suplió esa necesidad que tenían conforme a lo que ellos querían. Aquí me recuerda cuando el pueblo clamó, queremos carne en el desierto. Dios les dio carne que les hizo daño. Hay veces que Dios nos concede lo que tanto anhelamos y nos hace daño. ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, pues para que veamos que nos hace daño, para que entendamos que hay algo mejor. Creo que fue lo que sucedió aquí con Saúl. Leyendo los relatos primero de Samuel acerca de Saúl, me recuerdan lo que una vez escuché que dijo un nominado y después electo líder de una asociación religiosa regional. Iba a liderar a más de 50 iglesias. Y bueno, lo que dijo esta persona, cuando lo nombraron, lo nominaron para votar por él, y ya cuando lo eligieron, palabras que me entristecieron más que poco. Yo estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. De esa manera él decía, así fui electo líder de estas más de 50 iglesias. ¡Qué terrible! Eso habla de falta de liderazgo, falta de llamamiento, falta de entendimiento bíblico de lo que es
llamamiento y ministerio. Nadie a quien Dios llame puede decir estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tal vez Saúl, viendo hacia atrás en su historia, podría decir, pues estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada, viendo sus desaciertos. En realidad Dios lo usó. Dios usa a muchas personas de manera especial. No tienen que ser todos Isaías, tener visiones. No tienen que ser todos Moiséses viendo una zarza ardiendo. No todos tienen que ser como Samuel, que una voz audible le llama Samuel, Samuel. Dios usa a personas de distintas maneras. Y así usó a Saúl, no cabe duda. Porque dice la palabra de Dios acerca de esta experiencia, que Saúl iba a defender a su pueblo de los filisteos. El pueblo pecó, Dios lo dijo, Samuel lo dijo, el mismo pueblo lo dijo más adelante, pero Dios no desechó a su pueblo en este momento. Dios le dio lo que querían, y bueno, fueron defendidos efectivamente por Saúl, de mano de los filisteos. Pero vamos a ver algunas cosas positivas y negativas en este ministerio. La Biblia es un libro realista, nos habla de la situación, nos habla de los propósitos de Dios, también de los pensamientos humanos, de las personas y de las iglesias, de los pueblos. Nos habla de las limitaciones del pueblo de Dios, de los errores también. Nos habla de los propósitos de Dios y cómo Dios nos encamina a que crezcamos en todo, sobre todo recibiendo el beneficio de su ayuda, de su iluminación por el Espíritu Santo. Y bueno, la palabra de Dios está para que tomemos cómo vivir conforme a los propósitos de Dios, y como le prometió el Señor a Josué, y todo te saldrá bien, y hagas prosperar tu camino. Bueno, ¿qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15? Estaba Samuel por ahí solo. Un día antes que Saúl viniera a consultar a Samuel, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe de mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Aquí vemos que Dios lo escogió hasta cierto punto, aunque Saúl no era un gran personaje espiritualmente hablando. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. En otro pasaje usa la palabra juzgar. Bueno, es la misma en hebreo, shefot, gobernar, juzgar. Dios había desaprobado la petición que hizo su pueblo. En esta crisis que pasó Israel, tomó el camino equivocado. Toda crisis es, por un lado, una oportunidad para mejorar. Una crisis es una situación transitoria que desafía las reglas, los procedimientos, que hace pensar qué hacer. Hay cambios. Eso que hacemos, que decidimos, puede ser favorable y traer crecimiento, o puede ser una decisión equivocada que traiga pérdida. Este fue el caso para Israel, porque ignoraron a Dios, no buscaron a Dios, tomaron la decisión en forma muy humana, viendo a las demás naciones, no viendo lo que Dios había hecho con ellos, no viendo la palabra. Bueno, pensemos en los personajes anterior y posterior a Saúl. Antes Dios llamó a Samuel desde niño, desde pequeño, lo preparó. Aún su madre no lo había concebido cuando ella, Ana, anhelaba un hijo. Cuando lo tuvo, lo consagró a Dios, lo prometió desde antes de concebirlo. Dios se lo concedió y desde niño estuvo en el templo. Este fue Samuel. Después de Saúl, el rey que le siguió fue David, con un corazón conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero sí su corazón perfecto delante de Dios. Dios los llamó siendo pequeños. A Saúl Dios no nos habla la Biblia de un relato de llamamiento. Sin embargo, Dios lo usó para bendecir a su pueblo. En un sentido bendecir, en otro pasaron aprietos, sinsabores, y es lo que decía la palabra de Dios,
es realista, no es un cuento de hadas, no nos dice mira cómo funciona la varita mágica y todo, qué bonito, se transforma con un pensamiento, con un extender la vara, no, nos dice incluso cómo podemos equivocarnos y también lo principal, lo bueno, cómo podemos evitar equivocarnos, dice Pablo. Estas cosas fueron escritas para que no pequemos, bueno, dice Juan, y Pablo dice que fueron escritas para que veamos cómo nuestros antecesores espirituales cometieron errores, para que nosotros los evitemos. Bueno, ¿qué podemos decir de Saúl? Hay algunas cosas positivas y otras negativas. Positivas, bueno, Dios después de todo lo escogió. Fue ungido. Antes de que Samuel conociera a Saúl, Dios le dijo, le reveló al oído, le dijo, va a venir de ti mañana como a esta hora un varón de la tribu de Benjamín, así y así, lo vas a ungir, él va a gobernar mi pueblo. Vemos cómo después en Mizpa Samuel convocó al pueblo y ahí les dijo, aquí está el rey que ustedes pidieron. Y solemnemente les dijo, miren, van a aprender muchas cosas nuevas, cosas que a ustedes no les van a gustar, pero querían un rey, Dios se los concedió, ahí está, y lo ungió. Más adelante en Gilgal confirmó este llamamiento, fueron experiencias positivas. De hecho, antes de estos acontecimientos, Saúl las tuvo. Samuel le dijo, mira, vas a ir tú y cuando salgas de aquí vas a encontrar a unos varones, van a Betel, van a ofrecer sacrificios, sin duda, llevaban cabritos, llevaban pan y te van a ofrecer un pan. Y después vas a pasar por el collado de los profetas y etcétera. Conocemos estos relatos tan emocionantes, maravillosos. Saúl entre los profetas, se asombró la gente, porque Saúl pasó por el collado de los profetas y vino el Espíritu Santo sobre él y después estaba profetizando con ellos. Bueno, fueron experiencias espirituales previas a su ocupar el ministerio de rey delante de Dios. Pero ¿qué en cuanto a lo negativo? Saúl tuvo algunas cosas negativas en su haber. Por ejemplo, él era muy emotivo. Él era hasta cierto punto arrebatado y a veces era temeroso. Dice la Biblia que era hijo de Cis, un varón valeroso, pero no nos dice que Saúl fuera valeroso. En ocasiones era valiente, pero creo yo que más bien era arrebatado. Y a veces hasta era el temor el que lo lanzaba a hacer cosas así arrebatadas que parecían que eran valerosas. Era arrebatado. Recordemos, él venía con unos bueyes, venía atrás del arado y se enteró, estoy hablando ya muy posteriormente, algunos filisteos estaban acosando a algún pueblo israelita. Él se molestó, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí cortó en pedacitos algunos bueyes y les mandó por todo el territorio de Israel. Les dijo, esto les va a pasar a aquellos que no se unan conmigo para defender a Israel de los filisteos. Y como uno, el pueblo se unió a él. Arrebatado. Podemos recordar cuando trató de ensartar con una lanza a David. Lo persiguió una y otra vez. Arrebatado, no cabe duda. Que podemos recordar también cuando Jonatán inició el ataque contra los filisteos, que eran mucho más numerosos que los israelitas, y cómo Dios obró confusión ahí, se tornó en una hazaña heroica la de Jonatán y su escudero. Saúl, bueno, disfrutó ello, continuó esta iniciativa, persiguieron a los filisteos, y él dijo, maldito todo aquel que coma algo antes de que anochezca. Sin saberlo, Jonatán tomó miel, y dice la Biblia que tomó miel y se le esclarecieron los ojos, vio todo con claridad, pudo hacer las cosas más eficientemente. Entonces sucede que la maldición estaba sobre Jonatán. Jonatán habría muerto si no lo defiende el pueblo. Oye, Saúl, él nos defendió, gracias a él somos libres, él no puede morir. Pero ahí está lo arrebatado de Saúl, maldito todo aquel que coma. Dijo precisamente Jonatán, bueno, si el pueblo hubiera comido, hubiera estado más lúcido,
hubiéramos combatido mejor a los filisteos. Mi padre ha turbado a Israel. Bueno, lo arrebatado. ¿Y qué pudiéramos decir en cuanto al valor? Varias ocasiones la Biblia nos dice que tuvo temor. Bueno, antes de ser ungido mostró el temor. Samuel fue a Mizpa, reunió allá al pueblo y pasaron los representantes, los ancianos de las tribus de Israel, uno y otro, y bueno, fue elegido Benjamín. Fue después elegida la familia de Cis, y luego cuando buscaban a Saúl, ¿dónde está Saúl? No lo encontraron. Dios le dice a Samuel, está escondido entre el bagaje. ¿Por qué estaba escondido Saúl? Samuel había dicho que Dios lo había ungido como rey. Había tenido esas experiencias que le profetizó Samuel. Encontrar a estas personas que le dieron un pan, después estar entre los profetas y profetizar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no cobró valor? Creo que prevalecía el temor a ciertas cosas. Era arrebatado. Pero hay veces que las personas arrebatadas, atemorizadas, hacen cosas grandes que parece que son muy valientes. Yo creo que así fue en el caso de Saúl. Bueno, pero lo que más pesa en el aspecto negativo de la vida de Saúl fue su desobediencia. La palabra de Dios nos describe cómo es que él, cuando Dios le dio instrucciones respecto a destruir a Amalek, él pues no lo hizo así. Él perdonó la vida del rey de los amalecitas, algunas ovejas, lo mejor del rebaño, y cuando Samuel le reclamó, ¿por qué hiciste eso? La orden era destruir a Amalek, todo lo que había ahí. No, dice, es que mira, más bien, estas ovejitas son para ofrecer a Dios sacrificios, y se disculpó. Samuel le dice, está mal, Dios lo desecha. Hay un pasaje muy interesante que nos habla de lo que es la obediencia que no había entendido Saúl. Dios le dijo a Saúl, por Samuel, boca de Samuel, la obediencia es mejor que los sacrificios. La rebeldía es como la hechicería. Saúl no conocía estas cosas. Saúl realmente no conocía a Dios. Fue ungido con aceite por mano de Samuel. El Espíritu Santo vino sobre él. Y dice la Biblia que se mudó en otro hombre. No fue perfecto, desde luego, y sus errores se ven. Pero el error principal es que no buscaba a Dios. Buscaba a Samuel. Pero ¿qué pasó cuando Samuel ya había muerto? Dice la palabra de Dios que aunque Saúl había desterrado, echado del territorio de Israel a hechiceros y adivinos, él, atemorizado por la acechanza de los filisteos, como no vivía ya Samuel, buscó a Dios. Dios no le habló, no le dio respuesta. Entonces dijo a sus hombres, busquen una adivina. Le recomendaron una adivina de Endor, y allá va Saúl disfrazado. Y va a buscar, oye, yo quiero que me evoques a Samuel, al espíritu de Samuel. Un pasaje un poquito difícil de entender, pero el hecho es que Saúl va y consulta a una adivina. Dios lo desechó, Dios ya le había dicho por boca de Samuel, Dios te desechó por desobediente, por rebelde. Y él obstinado en buscar la voluntad de Dios. ¿Puede buscar la voluntad de Dios a través de una adivina? Claro que no. ¿De una hechicera? Claro que no. Ahí está la palabra de Dios. Pero ahí está Saúl. Creo yo que hay muchos cristianos así. Bueno, un tiempo atrás, décadas atrás, una persona que se dedicaba a revisar una edición de la Biblia o a hacer una nueva traducción, era una persona erudita, piadosa, pero últimamente todo el mundo quiere hacer Biblias a su manera. Grupos, oímos y nos sorprendemos. Este grupo hizo su Biblia, este otro grupo hizo su Biblia, este otro grupo hizo su Biblia.
No hace falta ser un erudito, un piadoso, un conocedor de las lenguas originales. No hace falta. Personas que quieren decir, yo creo en Dios, pero esta es la manera en que yo creo en Dios. Eso es lo que dice la Biblia, y no es por su conocimiento. Como todos los idiomas, el hebreo, arameo, griego, a veces se pueden traducir de una manera u otra algunos pasajes, y hay algunos difíciles de traducir. Bueno, hay algo que dijo un maestro, mi maestro de Antiguo Testamento cuando estudié la licenciatura en teología, Alfonso Llorera. Él fue parte del equipo, junto con Gonzalo Vez Camargo, mi maestro de hebreo, y otros, de la revisión de 1960 de Reina Valera. Alfonso Llorera dijo: le toca al intérprete y no al traductor escoger una de las varias posibilidades en que un pasaje pudiera entenderse. Aunque parezca paradójico, el traductor o revisor no se esfuerza en aclarar esas dificultades, sino más bien en conservarlas. Es decir, ahí está en la revisión del 60 y otras Biblias. Hay dificultad para entender un pasaje. ¿Quieres entenderlo? Estudia un poco más. Estudia otras versiones, estudia comentarios, estudia los idiomas originales. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Es más claro si pongo esta palabra, es más claro si pongo esta otra. Frecuentemente me encuentro personas que mencionan pasajes de la Biblia como yo no estaba familiarizado con ellos. He consultado a veces lo que alguien subió a Facebook, un pasaje muy bonito, y yo digo, ¿la Biblia no dice esto? Me pongo a buscar 1, 2, 3, 4, 20 versiones, y no es así. Luego encuentro una, esta traducción lo traduce así. ¿Por qué? Muchos se toman libertades para traducir, para que conforme a su criterio hable la Biblia. Y hay quienes hacen sus propias versiones de la Biblia. Cualquiera quiere hacer una versión. La palabra de Dios, dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro dice, cuando él habla, él predica conforme, dice, a lo que vimos, a nuestra experiencia real, que contemplaron nuestros ojos. Bueno, él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien si obedeces, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí está la palabra objetiva, para que la consultemos. Ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, pero muchos prefieren interpretarla a su manera y libremente tratar de aclarar y ponen lo que podría decir la Biblia. Con frecuencia dicen las personas, esta palabra viene del texto hebreo, que a veces se traduce así, pero se pudiera traducir así. Bueno, qué bueno el erudito que lo haga, pero muchas personas sin conocer los idiomas originales toman lo que más les ayuda para salir del del paso, lo que más les ayuda para decir, miren, yo tengo razón, y toman alguna posibilidad de traducción, pero que no es la más exacta. Así era Saúl. Quería la voluntad de Dios, según él, pero busca una adivina. Bueno, Dios le dijo a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, uno de los aspectos negativos de su temperamento fue la obstinación. Obstinado. Cuando Dios lo había desechado, iba a adorar y le dice a Samuel, acompáñame, vamos a ofrecer, adorar a Dios. Le dice Samuel, yo no voy a ir contigo, Dios te desechó. Yo no voy a presentar ofrenda contigo. Y le dice, bueno, cuando menos acompáñame para que los ancianos me vean contigo. Hay personas que buscan a los que son más cristianos para que me vean junto con él, para que me vean junto con ella. No les interesa a ellos buscar ser mejores. Se hacen acompañar del que es mejor en su criterio. Y lo vemos en todas las áreas. Hay a quien le gusta juntarse con el nerd. Hay a quien le gusta juntarse con la bonita del grupo. Hay quien le gusta juntarse con la inteligente.
Hasta hay quien le gusta juntarse con el rebelde para fortalecer su imagen, agrandar su imagen a los ojos de los demás. Qué triste. Tú debes ser tú. Y cuando estés equivocado, confuso, que no sepas exactamente, tienes que buscar a Dios. Si parece que Dios no te habla, no te escucha, no te guía, no te orienta, di: Señor, tú has prometido guiarme. Yo no veo tu dirección, tal vez estoy equivocado. Perdóname si tengo un error, muéstrame, Espíritu Santo de Dios, porque tú has prometido guiar tu palabra. Una guía. Oirás a tus espaldas, dice el Salmo 32:8. Oirás una voz a tus espaldas que te diga: este es el camino, andad por él. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. No tenemos por qué no tenemos por qué decir en un momento dado: bueno, es que yo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Dios nos usa a cada uno de sus hijos. Él nos llama, algunos desde el vientre de nuestra madre, algunos un poco después, algunos en época más tardía. Pero Dios usa de muy diversas maneras a aquellos que queremos servirle. Si tú quieres servir a Dios, búscalo. Dios nos ha llamado a servirle. El apóstol Pedro dice que si somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de Dios. Ojalá que como cristianos sepamos andar en el camino. En tiempos de crisis sepamos escoger lo mejor con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Que como iglesia sepamos siempre tomar las mejores decisiones, porque todavía Dios quiere que seamos luz a las naciones, a los pueblos. Todavía Dios quiere que señoreemos sobre su creación. En tiempo de pandemia, de crisis, el cristiano, las iglesias debemos señorear, saber tener control, dominio, conforme y con la ayuda de Dios, con el conocimiento de su voluntad. Que Dios nos bendiga, nos ayude en tiempos de tranquilidad, en tiempos de transición, en tiempos de crisis, a saber tomar la decisión. Dios te bendiga.